Gracias por la invitación para poder hablar con ustedes hoy. Gracias por la presentación. Es un privilegio estar aquí en el Día Internacional de la Mujer sobre la identificación de los grupos aborígenes y del trabajo que hemos hecho también. Primero que nada, quiero hablar un poco de los que llevan estando en estas tierras durante tantos años y sobre todo los nativos que han estado en nuestras tierras también. Estas tierras le pertenecen al pasado, presente, futuro. Y queremos hablar un poco de la gente indígena que vive en estas comunidades hoy en día. Entonces vamos a ver primero, quiero hablar como del el contexto histórico y el hecho de que esta población se encuentra en Australia. Y yo hago investigación también en mi región. Llevo 20 años haciendo investigaciones sobre las poblaciones desde hace 15 años y hablo y hago la investigación sobre las poblaciones aborígenes. Entonces yo utilizo los datos existentes para enlazarlo con el desarrollo de las comunidades. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a dar una plática conceptual para contextualizar el uso de los datos y hablar sobre las discusiones que necesitamos cuando vemos a los grupos aborígenes de ojalá que esto sea útil para las personas que utilizan ideas, estrategias para el desarrollo de la comunidad con los pueblos y comunidades indígenas en el futuro. Entonces, se hacen un par de supuestos siempre que todo el mundo sabe que los aborígenes son indígenas, pero yo también soy Awuru, que es mi tribu, y tenemos unos 250 grupos aborígenes en toda Australia y diferentes grupos de idiomas y somos una 30% de la población del país. También quiero que sepan que Australia es parte del Commonwealth y de la monarquía del Reino Unido y tenemos 8 estados y tienen que saber obviamente que fuimos colonizados también en por el Reino Unido. Y simplemente quiero decir que verdaderamente me encantan los datos y sé que estamos en la era de los datos y es particularmente importante entre las naciones también. Y yo quiero ayudar a desarrollar herramientas para poder reportar también sobre las minorías. Los datos ahora son muy importantes para entender a la sociedad en el presente, pero y en el futuro se va a seguir expandiendo y va a crecer en grandes dimensiones. Tenemos increíbles potenciales en los datos. Hay muchos brechas también cuando utilizamos datos para analizar a las poblaciones indígenas. Entonces, en 2019 se publicó la identificación de unos datos para la identificación que era el problema central de los pueblos aborígenes. Por lo tanto, se salieron 9 artículos al respecto, discutiendo la identificación de los pueblos indígenas en diferentes países. Estos países incluyeron Australia, Nueva Zelanda, Canadá, los Estados Unidos y Brasil. Y hubo diferentes juntas, reuniones con miembros de grupos internacionales para hacer la medición de los datos de pueblos indígenas y vimos diferentes estadísticas, lo vimos también con gobiernos, agencias internacionales y hubo juntas para medir los pueblos indígenas, sobre todo el impacto de la colonización y la posibilidad de hacer recopilación de datos sobre estos pueblos indígenas. Al final llevamos a cabo la aprobación de diferentes datos recopilados por diferentes agencias y así pudimos identificar
¿Cómo se puede hacer un conteo de los pueblos indígenas? ¿Cuántas personas se han contado y cómo lo medimos? Y también herramientas para reportar los pueblos indígenas. Y también vimos problemas críticos sobre los pueblos indígenas y sus estadísticas. Hubo tres problemas que identificamos principales. Es como quién es parte del conteo en cuanto a y cuál es la definición de los pueblos indígenas, los métodos para identificarlos, segundo, cuántas personas son parte del conteo, también para saber la verdadera cobertura de esta medición y también en tercer lugar es qué es lo que se está midiendo, que tiene que ver con indicadores y medidas para saber cuáles son los valores que se toman en cuenta. Entonces, la conversación sobre los datos indígenas a veces es desafiante y es central entender el uso de los datos sobre pueblos indígenas. La mayoría de los datos de los gobiernos se desarrollan siempre dentro de un contexto de colonización. Entonces, son estos formatos de colonización de reconocimiento para saber la identidad de los pueblos aborígenes y hay que estar conscientes que reconocimiento de estos pueblos tiene que ser dado por los gobiernos. Entonces, por ejemplo, si los gobiernos han contado así hizo el conteo en 1901 y de hecho los pueblos indígenas fuimos excluidos en ese conteo y después hubo un referéndum en 1967 para cambiar algunos artículos de la Constitución y en este cambio de artículos se incluyó a los pueblos indígenas como los pueblos aborígenes isleños del Estrecho de Torres también. Em, entonces no fue hasta 1978 que la definición de la Commonwealth de los pueblos isleños del Estrecho de Torres fue cuando se hizo un verdadero reconocimiento y se implementó la cuestión indígena. Entonces, eso fue en 1996. Entonces, básicamente se nos permitió ser parte del condeo, con el conteo al final. Tenemos algunos artículos dentro de la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas y que dice que tienen que se discutió cómo se lleva a cabo la recopilación de los datos y sobre todo para reconocer que los pueblos indígenas tienen el derecho de determinar su propia identidad o membresía o el número de miembros de acuerdo con sus tradiciones y costumbres. Y esto Y para esto se tomó en cuenta la autodeterminación y la definición de los pueblos indígenas. En el artículo 15 se dice que los pueblos indígenas tienen el derecho a la dignidad y diversidad de las culturas, tradiciones, historias y aspiraciones que se reflejarán adecuadamente en la educación y en la información pública. Y con eso podemos gestionar las expectativas de qué pasa con los datos y del gobierno y cómo tomar en cuenta todas estas características que recopilan la información en las diferentes naciones y correspondientes naciones. Con eso podemos lograr la democratización de los datos de los pueblos indígenas que nos dicen y que cuentan historias, experiencias y tenemos que ponerla en la mesa, tenemos que estar conscientes que tenemos todo el derecho de hacer esta democratización. Entonces la pregunta es cómo reconciliamos los problemas hegemónicos con los datos y los derechos e intereses de los pueblos indígenas. No sabemos enteramente cómo se hace, pero el punto es tener discusiones sobre derechos humanos y cómo lo ven los gobiernos de los pueblos indígenas. Y tenemos que tener la discusión sobre los datos, que los datos son activos y como dije, los datos pueden ser muy poderosos para los gobiernos, para la industria y para las comunidades indígenas. Entonces, estas consideraciones requieren mucho más enfoque. Entonces, ¿qué es la soberanía de los datos indígenas? Tenemos una cronología que se utiliza frecuentemente ahora, pero esta es una cronología que hemos desarrollado en
como el impacto de los pueblos indígenas en la historia de Nueva Zelanda y de Australia. Y esto es el conteo que se ha realizado desde 2004, con un enfoque práctico de los datos sobre los pueblos indígenas de los últimos años. Solamente em, hemos estado recopilando estos datos en la literatura y que se ha desarrollado bastante en los últimos 5 años, que principalmente viene de diferentes estudios. Y hay muchísimo trabajo todavía que hacer para robustecer los datos. Pero bueno, esta es la soberanía de los datos indígenas. Aquí podemos ver un modelo conceptual. Se trata de cuidar los intereses y aplicar sus costumbres y aplicar los conteos y los datos. Y sabemos que cuando trabajamos con datos, hay formas de interceptar los diferentes problemáticas que tienen también. Se les, se les pide describir qué es para ellos la autodeterminación, para mantener y proteger su identidad también. Y todo esto se aplica a los procesos para recopilar los datos de los pueblos indígenas. Entonces, la soberanía de los datos tiene que ser consistente también con la nación en donde se encuentra, y el diferencial del que hablé antes nos lleva a diferentes estructuras en donde tenemos que entender también las jurisdicciones de cada sociedad, y, y aplicamos el valor al entender las estructuras de los pueblos indígenas, y también tenemos que entender las jurisdicciones legales para entenderlos como una red. Por lo tanto, tenemos una representación de estos individuos y de las comunidades. Y también hay más potencial de utilizar los datos también de los gobiernos y para tener una agenda y tener por ejemplo, saber cuáles son las prioridades de la comunidad, cuáles son sus alianzas, cuál es su infraestructura y el marco de su gobierno. Por ejemplo, un ejemplo de utilizar datos para priorizar las necesidades de los indígenas es que el trabajo surge de investigaciones que se hacen en Australia, que lleva a cambios de políticas para mejorar los servicios básicos para ellos. Por ejemplo, esto se empezó hace 10 años, esta iniciativa en donde estábamos a ver las estimaciones o los estimados de las personas, los pueblos indígenas que también padecían de cáncer. Hicimos la primera encuesta en 2010 y hemos hecho reportes nacionales y marcos nacionales a partir de ese momento. Hemos tratado de mejorar los datos para monitorear el impacto de nuestras implementaciones, y hay diferencias en la forma en que se utilizan los datos en las diferentes comunidades indígenas. Entonces la pregunta aquí es sobre a favor de quién hablamos con el uso de los datos. Aquí es claro que puede llegar a ser bastante útil tener esta recopilación de datos en cuanto a los pueblos indígenas. Entonces, todo lo que les dije hoy se conceptualiza en grupos de datos. Los pueblos indígenas necesitan el reconocimiento de las personas que corresponden a estos grupos, y se tiene que tomar en cuenta la declaración de su soberanía y hacer captura, datos, reconocimiento, y necesitamos datos para soportar los datos sobre las comunidades que se tienen, y necesitamos mejorar muchísimo la recopilación de los datos. Tenemos que hablar de las operaciones, cómo hacemos activos de datos que reflejen las aspiraciones de los pueblos indígenas y cómo podemos capturar a los datos para las siguientes generaciones también, y desarrollar activos que mejoren la vida y el estilo de vida de las comunidades indígenas, e identificar
cómo podemos beneficiar a los pueblos indígenas y a sus comunidades, tenemos que hacernos la pregunta sobre quiénes son a los que ayudamos en esta discusión también. Y aquí sí quiero decir que creo que como al seguir adelante hay diferentes desafíos en el uso de los datos, puede ser bastante compleja la dinámica. Requeremos innovaciones, soluciones innovadoras y enfocarnos en los valores de los pueblos indígenas y con colaboración de diferentes entes. Gracias. Muchísimas gracias, Kalinda.